Oremos que Dios pueda hablarnos en esta mañana. Soberano Señor, dame la gracia, por favor, para poder explicar este segundo mensaje de Amós y último. Señor, da la gracia a los oyentes. Te pido por mí, Señor, que pueda hacerlo como es debido, sin distractivos, con fe. Señor, inclina el corazón de los oyentes a tu palabra. Solo tú lo puedes hacer, y a todos aquellos que oyen este mensaje por internet, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quizás para algunos de ustedes dirá: yo nunca había oído sobre el libro de Amós. Mi tarea es descubrir las perlas que ya Dios nos ha dado. Mi tarea es desenterrar las perlas para que también usted pueda animarse a leer este libro. Hermanos, el libro de Amós, repasando, Amós fue un profeta campesino, originario de Tecoa, una ciudad como a 12 kilómetros de Jerusalén. El pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos: el reino del sur, el reino de Judá, que tenía 2 tribus, y el reino del norte, que tenía 10 tribus. Amós fue designado para profetizar, para llevar una colección de profecías al reino del norte, o sea, a las 10 tribus, al reino de Israel. Y entonces, hermanos, en las profecías de Amós, Dios acusa al pueblo de Israel de pecado. ¿De qué pecado Dios acusaba al pueblo de Israel? Los acusaba de que ellos habían abandonado a Dios y se habían dedicado a la idolatría. O sea, los corazones de ellos estaban insensibles a Dios, pero estaban vivos a la idolatría que ellos mismos habían permitido en sus corazones. Como dijo Juan Calvino, el corazón es una fábrica de ídolos. Cuando nos alejamos de Dios, hacemos de cualquier cosa un Dios. Pueden ser cosas malas o cosas buenas. Hermanos, esa fue una de las acusaciones de Dios al pueblo de Israel. Y entonces, como consecuencia, ellos, como estaban en la idolatría y no temían a Dios, ellos cometían toda clase de injusticias. Toda clase de injusticias contra sus hermanos, contra su prójimo. ¿Qué puede venir de un corazón alejado de Dios? Un corazón ensimismado que vive para él mismo. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a continuar según nuestra estructura. Vamos a ver por un momento del capítulo 3 al capítulo 6. Y es profecías de Amós contra Israel. ¿De qué acusa Dios a Israel? Bueno, veamos. Los acusa de que ellos tenían el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios, pero ellos no estaban cumpliendo
el propósito con el cual Dios los había escogido como su pueblo. Veamos por favor capítulo 3, versículo 1 y versículo 15. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Versículo 15. Ellos vivían en grandes comodidades. Miren lo que dice el versículo 15. Heriré la casa de invierno con la casa de verano. O sea, en ese tiempo habían pobres muriéndose de hambre. Y los ricos de Israel gozaban de sus casas de verano y de invierno, y la ley mandaba tener cuidado de los pobres, pero ellos no tenían cuidado de los pobres. Ellos seguían construyendo sus casas. Por eso Dios dice: y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil. Ellos hacían casas de marfil, de colmillo de elefante. Perecerán, y muchas cosas serán arruinadas, dice Jehová. Ellos son acusados en estos versículos que hemos leído del privilegio que ellos tenían de ser el pueblo escogido de Dios. Israel había menospreciado ese privilegio de ser una nación santa. Dios les dijo: ustedes van a ser una nación santa, van a brillar en las naciones. Y de esta manera Dios les había dicho: van a predicar a Dios, con el propósito de que las naciones conocieran al Dios del pacto y se volvieran también a ese Dios del pacto. Entonces el pueblo de Israel, en vez de eso, abandonó la ley, abandonó los 10 mandamientos, abandonó el amar a Dios y el amar al prójimo como a sí mismo, y se volvieron idólatras y sabios en su propia opinión. Ellos vivían para ellos mismos y no para el propósito de Dios. No vivían para bendecir a los demás. Hermanos, al cambiar a Dios por la idolatría, su moral también cambió. Quiero repetir esto. Al cambiar a Dios por la idolatría, su moralidad también cambió. Abandonaron al Dios santo y ellos no eran santos en su vivir. La razón de su injusticia era su idolatría. Quiero detenerme en una pequeña aplicación para nosotros. Amados hermanos, Dios te ha escogido a ti también como su pueblo. ¿Cómo nos ha escogido Dios, hermanos? Como su pueblo. Dios nos ha sacado a nosotros, algunos nos ha sacado de lo más bajo, pero todos habíamos cometido el gran pecado de ser enemigos de Dios, de aborrecer la Biblia, de no amar la ley, de no amar la palabra. Hermanos, pero Dios usó medios
para atraernos. Y aquí está usted hoy. Amén, hermanos. Aquí estamos. Y mire lo que dice Primera de Pedro 2:9. ¿Cuál es el propósito con el cual Dios nos ha traído acá? Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero esa otra partecita mejor no la leamos, o la leemos, hermano. Sí, pero nos va a pegar una buena exhortada. Y dice, para. Ahí está el para. ¿La leemos, hermano Sorto? Sí, dice el hermano. Bueno, hermano. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me gustaría saber quién invitó a la pareja que vino hoy. Perdón. ¿Quién los invitó a ustedes? Por ustedes mismos. Gloria a Dios. ¿Quién invitó a usted, Miguel? ¿Quién te invitó a ti, Cruz? O sea, ustedes saben. Hubo alguien que Dios usó, que le nació y se esforzó para decir: Miguel, vamos a un curso de alfa que estamos dando. ¿Quién te invitó a ti? ¿Quién te anunció a ti? Vamos. Para eso Dios nos ha traído. Para eso Dios nos ha salvado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, nosotros también, al igual que Israel, hemos sido escogidos para ser santos. Para ser santos es para ser cada día como Cristo, parecernos a Él, para separarnos cada día de este mundo, para tener una relación genuina con Dios y con su palabra, y como consecuencia anunciar al Señor, dar de gracia, así como hemos recibido de gracia. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos anunciando? ¿Estamos procurando que los que no conocen al Señor conozcan las virtudes del Señor? ¿Estamos viviendo para Dios y para otros? Porque ese es el parámetro. Cuando nosotros vivimos para Dios de verdad, vivimos para otros. ¿Qué acabo de decir, hermano? Que cuando de verdad nosotros vivimos para Dios, vivimos también para otros. O sea, tenemos compasión. Y hermano, dejémosle los resultados al Señor. Yo le explicaba a una persona y le decía, ya días no lo veo. Y me decía, es que yo soy una persona sumamente ocupadísima, como no tiene idea. Y es que es el Señor quien abre los ojos. Pero yo le decía, como hay confianza, Dios te da a la semana 120
64 horas. Multiplique 24 por 7. 164 horas. Dios te las regala. De eso, Él te pide que le devuelvas, no que le des, porque no puedes darle nada a Dios. Devuélvele 3 horas. Y de ahí quédate con las 165 horas. 168 horas, perdón. Y él me decía, es que es cierto, pero no vino. Es que una cosa es aquí, pero otra cosa es cuando Dios hace la obra. Y eso se vuelve una convicción. Una convicción. Hermanos, no es necesario esforzarse para evangelizar a otro. Solo hay que tener una comunión genuina con Dios. Una comunión verdadera con Dios. ¿Estamos viviendo para Dios y para otros? ¿Estamos viviendo para nosotros mismos? Hay un coro que dice: si tu vida rebosa de Él, si tu vida rebosa de Él, es más fácil orar, obedecer y cumplir. Si tu vida rebosa de Él. Pero como nuestra vida no rebosa de Él, las consecuencias se pueden ver en la falta de compasión que tenemos. Hermanos, en el capítulo 4 podemos ver a un Dios lleno de gracia, lleno de gracia. Ellos habían dejado al Dios verdadero y satisfactorio por lo vano, por lo pasajero, por los placeres que nos sacian, por Baal, el Dios de la fertilidad, el Dios del mar, el Dios supremo, pero que era un Dios falso. Por riquezas, por comodidades, por palacios de marfil, ellos habían abandonado a Dios. Por eso Dios les hace un llamado en su gracia, que se vuelvan a Él. Y les describe quién Él es comparado con los ídolos de sus corazones. Entonces, por eso es que en Amós, capítulo 4, versículo 13, mire lo que dice. 4:13. Como quien dice, miren quién soy yo comparado a los ídolos baratos que ustedes tienen. Miren. Dice, porque he aquí el que forma los montes. Así se presenta Dios. Baal no ha formado nada. Es falso. Porque he aquí que el que forma los montes y crea el viento. Esas palabras no están en vano. Ahí, hay que verlas en su contexto. Y anuncia al hombre su pensamiento. Dios conoce la manera de pensar, pasada, presente y futura. Dios anuncia lo que va a venir. Dios, ese soy yo, dice Dios. Un Dios que todo lo sé. ¿Por qué me han abandonado? El que hace de las tinieblas mañana, el que te da la mañana, cuando sale el sol. Baal no es el Dios del sol, soy yo, dice el Señor. Y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. ¿Por qué me han abandonado? Dice. Como quien dice, este soy yo y antes de mi nombre, y este es mi nombre, ¿por qué se conforman con tan poco? Dice Dios. Hermanos, yo les estoy compartiendo el libro de Amós, porque los domingos llevamos una secuencia. Yo no estoy compartiendo algo que sea quizás agradable a usted o no agradable. Yo estoy compartiendo lo que la palabra dice, que compartamos quién es Dios. Porque ese fue el propósito que Dios se manifestó a Egipto con las 10 plagas, para que sepan quién yo soy.
Su meta cuando predica no es dar 5 claves cómo prosperar económicamente, no es. La meta de la predicación no es exaltar la sanidad divina, no. La meta de la predicación es exaltar al dador, a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y quién es Jesucristo? Por eso este capítulo está lleno, el capítulo 5, hermanos. Si el capítulo 4 está lleno de misericordia, el capítulo 5 está lleno de gracia. Este capítulo, hermanos, 5 está lleno de gracia y misericordia de Dios. Aunque se anuncian los justos juicios, como lo es la invasión siria, que sucedió 40 años después de la predicación de Amós, se puede ver el llamado misericordioso y lleno de gracia de Dios. Amós 5:4 y versículo 15. Miren lo que Dios dice. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Qué le dice él, hermano? Buscadme y viviréis. Versículo 15. Aborreced el mal y amad el bien. Estableced la justicia en juicio. Sean justos, dice él. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. En estos 2 versículos hay 2 cosas que debemos de observar. Y una es consecuencia de la otra. Buscadme y vivan. Hagan buenas obras, practiquen la justicia social como producto de que se han vuelto a mí de verdad. O sea, como quien dice, vuélvanse a mí, vuélvanse a mi palabra, vengan en arrepentimiento a mí y después practiquen la justicia social, porque eso es consecuencia. Cuando un corazón está vuelto a mí, o sea, es un corazón como Dios, pues no es Dios, es un corazón como Dios. Que no haya en qué invertir su tiempo para servir al Señor. Quiere servir al Señor, quiere servir a su prójimo. Aprovecha las oportunidades para servir. Cuando el corazón está vuelto a Dios de verdad. Y luego Amós 5:8 les vuelve a presentar quién es Él. Mire, Amós 5:8. Dice: como que dice, ustedes siempre andan buscando lo vano. Ustedes siempre andan buscando lo creado, se interesan por lo creado. Hoy en día decimos, no tengo tiempo, es que estoy ocupado. Mejor deberíamos decir, es que siempre estoy ocupado en mis dioses. Buscad al que hace las Pleiades, al que hizo el firmamento y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana. Vuelve a repetir eso, y hace oscurecer el día como la noche. El que llama a las aguas, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Hermano, muchas veces nosotros vemos esto ya como algo trillado. Vemos todo eso, pero no vemos, hermano, a Dios en ello. Yo siempre les pregunto a algunas personas, ¿en qué viste a Dios ahora? ¿En qué vio la mano de Dios usted hoy?
Yo vi la mano de Dios en que yo estaba haciendo un hoyo, tenía hambre, y una niña me llevó una galleta y tenía agua, y me senté a tomar agua con mi galleta. No te olvides, dice el Salmo 103, de ninguno de sus. Hermano, si verdaderamente nosotros nos asombráramos, tuviéramos ese asombro bien despierto, aún la gente nos diría que estamos locos. Hermanos, al que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, eso no sucede porque las cosas suceden porque Dios lo hace todos los días. ¡Wow! Entonces, hermanos, el domingo pasado yo aclaraba sobre el cuidado que debemos de tener con la justicia social. Voy a tratar de clarificar el evangelio. Todos sabemos qué es la justicia social, ¿verdad, hermanos? Digo, practicar la justicia social no es el evangelio. ¿Qué acabo de decir, hermano? Practicar la justicia social no es el evangelio, pero sí es una consecuencia del evangelio. Porque alguien puede ser ateo, aborrece a Dios y practica la justicia social. Entonces, practicar la justicia social no es el evangelio, pero es una consecuencia de que todo aquel que tiene el verdadero evangelio es justo, practica la justicia social. Las buenas obras no es el evangelio, pero el evangelio produce buenas obras. Hay una teología, por supuesto, es una teología contraria a la palabra de Dios, se le llama la teología de la liberación. La teología de la liberación es venenosa. Esa teología es absorbida en los campos comunistas, en los campos de universidades liberales, ideologías izquierdas. Y esa teología es venenosa, es bien venenosa. En nuestros países latinoamericanos, algo que nos afectó muchísimo y muchas iglesias cayeron fue la teología de la liberación. Esta teología dice esto, que justicia social es el evangelio. Ellos decían que el evangelio era rescatar a los pobres y que Amós es uno de los libros más especiales para atacar a la clase rica que oprime al pobre, al proletariado, y ponen de víctima a los pobres. A este libro de Amós lo han mal usado los comunistas, haciendo una mala exégesis, atacando la clase rica y cambiar el sistema económico político. Tenemos que entender esto. Practicar la justicia social no es el evangelio, ya dije, pero sí es un efecto de haber sido alcanzados por el evangelio. Una prueba de que nosotros hemos sido transformados por el evangelio es amar al prójimo, no desatenderlo. El resultado de amar a Dios de verdad es que tú amas al prójimo como a ti mismo. Por eso explico, ¿verdad?, esa parte acerca de la justicia social. Porque muchas iglesias, aún en nuestro país, han caído en esa corriente, en esa teología venenosa.
No es que la iglesia no va a practicar la justicia social, pero mi llamado no es a eso. Mi llamado es al evangelio. Y en el evangelio, al conocerlo, a ser afectado por el evangelio produce esos frutos de la justicia social, pero es una justicia social para la gloria de Dios, como consecuencia de haber conocido a Jesucristo. Capítulos 4 al 6. ¿Cuáles eran los extremos que se estaban dando en el pueblo de Israel? Y mayormente en el capítulo 4 al 6. ¿Qué extremos se daban? Habían ricos extremos, con casas de verano, de invierno, palacios de marfil, terneros engordados, el mejor vino, la música más salvaje, estridente. Había toda clase de todo eso. Y también habían pobres que empeñaban su túnica y empeñaban sus zapatitos para poder vivir. Pero los ricos, en vez de ayudar al pobre, porque se habían alejado de Dios, como decía la ley, para que el pobre saliera de su pobreza, en lugar de hacer eso, construían sus casas como grandes palacios, tenían casas de invierno y, como ya lo dije anteriormente, hermanos, quiero dar una aplicación. Espero no te ofendas, pero si te ofendes por un texto bien explicado, bueno, mi deber es decírtelo. ¿Cuál será el propósito por el cual Dios te bendice a ti, amado? Te pregunto. ¿Será que es solo para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti? Cuando tú le dices, Dios bendíceme, bendíceme, para tu familia, para tu familia y para tu familia, y para tu familia, y lo que sobra para tu familia. Efesios 4:28. Mire Jesús, las enseñanzas de Jesús. Eran tan balanceadas, tan pero llenas de misericordia. Mire lo que dice Efesios 4:28. ¿Cuál es el propósito de que Dios rescata a un ladrón? Que todos lo hemos sido. Aunque un dulce nos hemos robado, ya estuvo. ¿Cuál es el propósito de un ladrón? Porque un ladrón solo piensa en él, en él, en él, en él, en él, en él. ¿Y en quién más? En él. Y en su familia, por supuesto. Los ladrones son buenos. Pero ¿cuál es el propósito de la Biblia transformar a un ladrón? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Hasta ahí todo va bien. Trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, ahorre lo que pueda. Hasta ahí está bien. Pero el verso dice algo más, hermanos. Para que tenga me quebranta mi corazón. Para que tenga que compartir, con el que padece necesidad. Mi corazón se quebranta porque todos aquí deberíamos de orar. Es que yo, hermano, hay tanta excusa. Mi salario es poquito. Ay, hermano. Si le preguntáramos a la viuda, ¿cómo voy a dar yo si soy una viuda? No, hermanos.
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Porque el que ha recibido el Evangelio no se hace del ojo pacho con el que padece necesidad. Nosotros tenemos un fondo acá en la iglesia, se llama Fondo de Pobres, además de los diezmos, ofrendas. Hay una ofrenda que tú puedes dar en un sobre y no se requiere dar mucho, solo es que queremos que tú abundes para que cuando se presente la oportunidad podamos tomar de ese fondo, porque ese fondo es solo para eso, para una persona en necesidad. $20, $100 para esa persona en necesidad. Hay personas que con 20, con 40 pasan un mes con unos víveres. Ya la persona no tiene que recurrir porque es parte de la familia nuestra, ha sido rescatado. Yo quiero animarte para que le ores al Señor por tu corazón. Yo también lo hago. Le pido al Señor un corazón, lo digo. Yo le pido al Señor que me ayude. Mi corazón sin la gracia es un asadón, hermano. Mi corazón sin la gracia solo tiene ojos así como el chancho. El chancho no se extiende, no, solo, hermanos, no les he dicho eso, o sea, estoy diciendo una comparación, como mira, ese animal no ve así, no, él solo para ahí en su pedacito, ahí está bien. Hermano, oremos para que seamos cristianos verdaderos. Y diríamos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús con las necesidades que tenemos como iglesia? Ustedes saben, no voy a decirla. ¿Qué haría Jesús? El hermano está enfermo, la hermana está enferma, hay hermanos que están ancianitos, no pueden trabajar. Yo no tengo que reportarles a ustedes lo que se hace, pero sí se tiene cuidado de ellos. Hermanos, ¿qué hay de la ofrenda para los pobres? Se dice que cuando el israelita hacía una manzana de trigo, Dios dijo, dejen la rebusca. ¿Cuántos saben lo que es la rebusca, hermano? La rebusca, ¿verdad? Yo pedía la rebusca, como cipote, denme la rebusca, papá. Y ahí iba yo, las mazorquitas que siempre dejaban, y ahí iba yo a juntar frijoles, y hermano, 50 centavos, una libra de frijol de, wow, hermano, ahí ahorraba yo para mis cositas. Y así era en Israel, dejen la rebusquita, orémosle de verdad a Dios, ser una iglesia dadivosa. Ser una iglesia dadivosa. Compren bolsitas, hermano, pero primero pídale al Señor por su corazoncito. Y después compren bolsitas, mire, eche los zapatos buenos. Usted tiene zapatos buenos, échelos ahí, hermano. Y órele al Señor, eche ropa ahí. Eche ropa, hermano. Y va a ver como Dios. Wow, lo que podría ser una iglesia dadivosa. Yo me conformaría con un 99%. Que todo, hermano, pudiéramos ser dadivosos, incluyendo a su pastor. Wow. Gloria al Señor. Hermanos, quiero compartir la última parte del libro de Amós, del 7 al 9, visión de los juicios contra Israel. Si usted lee el libro de Amós del capítulo 7 al 9, usted va a encontrar 5 visiones. No sé si me las puso ahí.
No puso el cuadrito, así. Ahí está. Usted va a encontrar 5 visiones. ¿Cuántas visiones, hermanos? 5. Acuérdense que Amós era campesino. Y él, del capítulo tal al tal, ahí aparece una visión de la invasión de langostas. La segunda visión del fuego devorador. Tercera visión de albañil con la plomada. Cuarta visión del canastillo de frutas. Y la quinta visión del santuario derribado. ¿Qué hay en estas visiones? ¿Cuál es el objetivo de estas visiones? En estos capítulos de 5 visiones que tuvo el profeta, es lo que Dios haría en el día señalado contra Israel, el día del Señor. A través de estas visiones Dios demuestra que Israel sufrirá y que ya no podía hacerse nada en contra de los juicios y especialmente la deportación por los asirios. Son 5 visiones que en medio de estos juicios, pero en medio de estos juicios Dios muestra su gracia. De eso tratan las 5 visiones, que Dios iba a enviar sus juicios y que no había vuelta de hoja, pero que en medio de todo eso Dios iba a tener misericordia, como la tiene un padre con su hijo pródigo. Dice Amós 9:8, he aquí que los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo a la casa de Jacob, dice Jehová. Y ahora vamos a compartir, como estamos viendo las divisiones del libro, capítulo 9, del versículo 11 al 15. Promesas de restauración. Ahí está el evangelio, clarito, clarito. Ahí está Jesucristo. Mire lo que Dios promete. Dios promete una restauración. Leámoslo despacito. Amós 9, del 11 al 12. Despacito. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Ponga atención. ¿Qué iba a levantar Dios, dice hermano? El tabernáculo caído de David. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. El tabernáculo de David era donde Dios habitaba. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Ahí Dios habitaba. De ahí Dios esparcía su gloria. Y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, porque en el tabernáculo se invocaba el nombre del Señor, se adoraba, posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. O sea, ese tabernáculo que Dios iba a levantar no solamente iba a ser para el remanente de Israel, sino para todas las naciones. Dios no solo promete restaurar el remanente de Israel, sino todas las naciones. Esto es impresionante. Porque Dios no solo promete restaurar el remanente de la casa de Israel, sino también a todas las naciones de la tierra, o sea, los gentiles, nosotros, para que sean su pueblo. Personas que terminarían invocando el nombre del Señor, y lo que Él haría para ellos era levantar el tabernáculo caído de David. ¿Qué es el tabernáculo caído de David? ¿Qué es?
Algunos de una manera errónea han dicho que el tabernáculo caído de David y que está siendo restaurado es el pueblo de Israel, el pueblo natural de Israel, que fue constituido como nación en 1948. Entonces dice que como la inmigración de los judíos y la vuelta de los judíos a Jerusalén, Dios está restaurando el tabernáculo caído de David. Pero la profecía no tiene que ver con eso, porque tiene que ver con todas las naciones, que a través del tabernáculo caído de David y ahora levantado, Dios iba a restaurar a todas las naciones. ¿A quién iba a restaurar, hermano? A todas las naciones. Otros han pensado y dicho erróneo que el tabernáculo caído de David es la alabanza, que Dios está restaurando la alabanza hoy en día. Por eso en Estados Unidos hay una iglesia que tiene alabanzas las 24/7. Ellos tienen turnos y ahí se turnan ellos y dicen ellos que el tabernáculo caído de David es la alabanza. Dios está restaurando la alabanza y que ya el tabernáculo así va a funcionar, ¿verdad? Pero es falso. ¿Qué es el tabernáculo de David? Para que cada tribu, pueblo y nación, sean judíos o sean gentiles, terminen invocando el nombre de Dios. Vamos a ir a Hechos, capítulo 15, del 14 al 17, para ver quién es ese tabernáculo. Hechos 15, 14 al 17. Simón ha contado, había una controversia ahí, si aceptaban a los gentiles o no, etcétera, etcétera. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, o sea, de Amós, pues, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, y una vez levantado, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, para que todas las naciones se vuelvan al Señor, sean judíos o sean gentiles. Santiago afirma ahí que el levantamiento del tabernáculo inició con la persona de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino y nació en un pesebre, Él es el tabernáculo de David. Porque en Él, dice Colosenses, mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién y en qué lugar ha morado más corporalmente, vívidamente, la presencia del Dios del universo, hermanos? ¿En quién y en qué lugar, hermanos? Sino en la persona de Jesucristo. Porque Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al, porque yo y mi Padre uno somos. Así que el levantamiento del tabernáculo caído de David y la reparación de sus ruinas no es el pueblo natural de Israel, no es la alabanza, es Jesucristo mismo. Por eso, después de la venida de Jesucristo, después de su muerte y de su resurrección y de su ascensión, toda tribu, toda lengua y todo pueblo, sea judío o gentil, puede invocar el nombre del Señor.
y en arrepentimiento y en fe ser salvos. Él es el tabernáculo que ha sido levantado y ha sido alzado. Quiero dar algunas aplicaciones. Esta aplicación va para los oyentes. La primera aplicación: personas que están alejadas, que no son cristianas. Quiero tratarlas con mucho amor, mucha compasión. Querido oyente, ahora que el tabernáculo de David, o sea Cristo, ha sido levantado, óyeme, no importa quién tú seas y lo grande de tu pecado que hayas cometido, tú puedes venir a Él en arrepentimiento y en fe e invocar el nombre de Dios y ser salvo, porque el tabernáculo de David ha sido alzado y ha sido reparado. El tabernáculo de David es Cristo encarnado, Cristo viviendo una vida perfecta, Cristo muriendo y resucitando, levantado, y está a la diestra para poder oír a cualquier pecador que venga en arrepentimiento y en fe, no importa lo grande de su pecado. Ese es el propósito de este mensaje de Amós: presentarte claramente, por lo menos digo yo, presentarte claramente a Jesucristo. Querido, tienes ahí la oportunidad para que no dejes pasar esta oportunidad. Por algo Dios te ha traído. Invoca el nombre de Dios y serás salvo, tú y tu casa. Quiero hablar un poco acerca de el orgullo, incluyéndome también yo. Mire lo que dice Amós 8:7. El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob. En esta versión dice la gloria, pero en la versión más apegada dice el orgullo de Jacob. Hay que consultar varias versiones, la más apegada. El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob: ciertamente nunca me olvidaré de ninguna de sus obras orgullosas. Hermanos, también Dios no ha olvidado nuestras obras orgullosas. La razón por la cual no leemos la Biblia y no oramos con necesidad es por el orgullo que hay dentro de nosotros. ¿Quiere conocer una persona orgullosa? No lee la Biblia con necesidad. No busca al Señor con necesidad. No busca su palabra. Cree que puede vivir la vida sin Dios, sin su palabra y sin depender en la oración de Él. Uno cree que una persona orgullosa siempre anda con el cuello erguido. No, una persona orgullosa, hermano, es aquella que tiene una actitud. Los patrones de orgullo en el corazón nos hacen creer que podemos vivir sin Dios y sin obedecerle. Dios dice algo que yo tengo que hacer, pero yo tengo una mejor idea que Dios.
O sea, no es porque se me olvidó orar, se me olvidó leer, se me olvidó servir al Señor. No es porque se nos olvida, no es porque no tenemos tiempo. No. Es porque dentro hay patrones de orgullo que no queremos cambiar a los patrones de Dios. Y ante esto, nosotros debemos de venir en arrepentimiento, en oración y decirle: Señor, descubre todo patrón de orgullo en mí que me impide verme necesitado de tu palabra, me impide verme necesitado de los hermanos, me impide verme necesitado de la oración. Hermano, no es solamente de ya oré, no, es orar con necesidad. Ya leí, no es cumplido, es leer hasta encontrar en esa lectura al Señor, porque las Escrituras habla del Señor. Una aplicación a nosotros los creyentes: si somos sinceros, hermanos, si somos sinceros, oiga bien, no todos los días con Jesús son dulces. Porque si yo dijera a una congregación que no es sincera y le diría todos los días con Jesús son dulces, todos dirían amén, pero yo diría no todos los días con Jesús son dulces. Y no les voy a decir que digan amén, pero yo en lo personal lo he experimentado. No todos los días con Jesús, no todos los días en la vida cristiana son dulces. Hoy sí, ¿verdad, hermanos? Hay días amargos, llenos de abatimiento. Hay días llenos de tristeza. Hay días llenos de confusión, días que no tenemos respuesta aún de Dios. Pero por causa de que el tabernáculo de David, Jesucristo, fue levantado, tú puedes venir a Él por medio de su palabra y ser restaurado. Amados hermanos, ¿por qué creen que el Salmo 23, verso 2 dice: en lugares de reposo, junto a aguas de qué dice? De reposo, porque el alma pasa días tremendos. Por eso les digo, no todos los días con Jesús son dulces. Junto a aguas de reposo dice, pastoreará, dice, restaurará mi alma. Así dice en el original, restaurará mi alma. Hay días que son días amargos, difíciles. Y en esos días yo necesito que Él restaure mi alma. No sé si ustedes jóvenes, señoras, caballeros, pasan por eso. Pero yo necesito decir: Cristo, no todos los días contigo son dulces. Hay días llenos de esto, llenos de esto. Por eso el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. Y hay esperanza para nosotros venir el día lunes, martes, sea como sea. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el tabernáculo de David fue alzado. ¿Te da esperanza esta palabra? ¿Te da esperanza el libro de Amós? Es que si fue levantado, fue alzado, y Él está intercediendo por cada uno de nosotros, de sus hijos. Hermanos, para los no creyentes y también para nosotros, también traigo otra: el peligro de la vida religiosa sin vida. El vivir para Dios
nos lleva a vivir para los demás. No nos engañemos, el vivir para Dios nos lleva a vivir para los. El no vivir para Dios nos lleva a vivir para nosotros mismos, a una vida egoísta y una vida religiosa y vacía. Otra exhortación, hermanos, al oyente: busquen a Dios, pero no en la religión, sino en Jesucristo. Dicen Amós 5, 4 y 5: porque así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, pero no busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal. No me busquen en lugares religiosos, en ritos. No me busquen en eso. Búsquenme en Jesús. Ni paséis a Berseba, porque ciertamente Gilgal será llevado cautivo y Betel será desarraigado. La fuente del perdón y de vida eterna es Jesucristo. Hay un evangelio falso también que tenemos que tener mucho cuidado. Si usted ha estado envuelto en una iglesia en donde el cristianismo se centra en ritos, solo formas de vestir exteriores, pactos con dinero, prosperidad, felicidad, sanidad divina, estoy hablando de los énfasis, y prácticas religiosas extremas, pero no en Cristo, y su sacrificio, huya, porque ahí no va a vivir, sino que va a morir. Nuestras acciones son un resultado de quien gobierna nuestros corazones. Mientras los músicos pasan y cantamos el coro Su Gracia, quiero invitarte a que ahí ores al Señor según lo que Dios te haya hablado, y no salgas de aquí sin arrepentimiento. No salgamos de aquí sin haberle dicho: Señor, yo también soy como ese pueblo muchas veces. Pero también podamos decir: yo sé que hay esperanza para mí también, porque el tabernáculo de David fue levantado. Pongámonos en pie, hermanos, y oramos al Señor. Ora al Señor en tus propias palabras, por favor, de todo corazón. Gracias, Señor, porque no todos los días con Jesús son dulces. No todos los días con Jesús es de gozo. Hay tiempos bien difíciles. Nuestra alma se turba. Oh Jesús, venimos a ti a darte gracias y a suplicarte que tu gracia esté siempre, día a día, con nosotros. Gracias porque siempre hay esperanza. Oh Señor, la vida que no te conoce, que no ha entregado, que no se ha arrepentido, hoy pueda ser desafiada para que crea él y su casa en el nombre de Jesús. Gracias por este libro de Amós que ha estado muy sabroso, Señor, por haberme dado la gracia. Bendito seas.